Sí, Dios y Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te queremos glorificar y exaltar, queremos darte gracias, Dios, porque nos permites en esta hora el poder acercarnos hasta tu trono, hasta tu presencia. En el nombre de Jesús, permite que en esta hora podamos aprender un poco más de ti. Háblanos, Dios, en verdad, háblanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios. Estamos hablando acerca de Juan 3:16. Juan 3:16. Y el tema de hoy se llama mayor esperanza. Juan 3:16 que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continuando con esta serie, hoy hablaremos de la mayor esperanza. ¿Cuál? El poder hacer efectiva la vida eterna que se nos ha prometido. Porque si somos objetivos, caminamos bajo la promesa de al ser hijos de Dios, no solo somos librados de la ira venidera, sino que se nos ha prometido el tener vida eterna, que no es otra cosa que pasar una eternidad en la presencia de Dios en esos lugares celestiales que se nos han preparado. La Escritura nos habla de dos posibilidades al morir: vida eterna o muerte eterna. Vamos a verlo, Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, solamente hay dos posibilidades al morir: o muerte, aquellos que vivieron en pecado tendrán como paga la muerte, y no estamos hablando únicamente de la muerte física, sino hablamos de esa muerte espiritual, de esa separación de Dios, del haber sido excluidos de la gloria de Dios, alejados de la gloria de Dios, ¿verdad? Y la otra es que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo, Señor nuestro. En Jesucristo, Señor nuestro. Y como ya hemos visto, tenemos vida eterna gracias a la fe que depositamos en la persona del Señor Jesucristo, en el momento en el que le entregamos nuestras vidas, porque hemos creído que su sacrificio en la cruz ha sido suficiente como para pagar por mis pecados. En ese momento viene el Espíritu Santo a hacer morada dentro de mí, recibo salvación y vida eterna. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, en ese momento en el que yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, en ese momento en que yo reconocí su sacrificio en la cruz y reconocí que ese sacrificio era suficiente para pagar por mis pecados, en ese momento el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino y moró dentro de mí, haciéndome templo de Dios, haciéndome tabernáculo del Señor, de tal manera que ahora yo soy salvo, ¿verdad? Yo soy salvo porque el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que la vida eterna está en mí. La vida eterna está en mí porque el Espíritu eterno, el Espíritu Santo o el Espíritu eterno mora en mí y me ministra, me da, me provee de esa vida eterna. Esa es la razón por la que no la siento. No siento esa vida eterna porque no es algo de la carne. Mire, cuando como, siento los efectos del alimento porque me siento lleno. Cuando bebo agua, siento los efectos del agua porque se me quita la sed. Siento todas esas cosas porque son de la carne, porque satisfacen una necesidad de la carne, una necesidad física. Pero las cosas del espíritu no necesariamente se sienten. Las recibimos, pero como no satisfacen una necesidad física, no las sentimos. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo sé que tengo vida eterna? ¿Cómo saber que verdaderamente tengo vida eterna? Bueno, lo primero que quiero que aprendamos el día de hoy es que lo sé porque lo creo. Es decir, es una cuestión de fe.
Yo creo que al creer en la obra de Cristo recibo vida eterna en su nombre, como lo dice la Biblia. Lo creo y por eso sé que tengo vida eterna, aunque no sienta nada. Es decir, es una cuestión de fe. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo he creído en el Hijo, yo tengo vida eterna y yo lo creo simplemente. Por eso sé que tengo vida eterna. Por eso lo sé. En segundo, sé que tengo vida eterna porque ha comenzado en mí un proceso de transformación en el que no deseo hacer nada que ofenda a Dios, es decir, no deseo hacer nada que sea pecado. Así que ese deseo de vivir en santidad da testimonio de que tengo vida eterna. A eso le llamamos vivir en santidad, a no desear ofender a Dios, a no desear pecar. Yo quiero vivir en santidad y ese deseo da testimonio de que tengo vida eterna. Un deseo que antes de tener vida eterna obviamente no existía en mí. Mire, Filipenses 2:13 dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. ¿Quién me motiva a hacer el bien? Esto no surgió de mí, esto no viene de mí, esto no viene de mi ser, esto no viene de que soy bueno, porque el ser humano no es bueno, su naturaleza es pecaminosa, de continuo pensamos en hacer el mal. Entonces, ¿quién me motiva a hacer el bien? Dios, Dios que vive, que mora dentro de mí por medio de su Santo Espíritu. Y gracias a eso sé que soy salvo. Por eso sé que soy salvo, por eso sé que tengo vida eterna, porque el Espíritu de Dios es quien me motiva a hacer el bien y quien me ayuda a poder practicarlo. Antes no podía hacerlo, pero ahora puedo hacerlo porque es el Espíritu el que me ayuda para poder lograrlo. ¿Ok? En tercer lugar, la Escritura dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy salvo, da testimonio a mi espíritu de que tengo vida eterna, de manera que no sé cómo ni por qué, pero estoy seguro de ser salvo, de tener vida eterna. ¿Dónde dice, pastor? Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio a mi espíritu humano? El Espíritu de Dios mismo, que me habita, da testimonio de que soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, tengo salvación y vida eterna. ¿Ok? Así que en tercer lugar, es el Espíritu el que da testimonio a mi espíritu de esa vida eterna en mí. ¿Ok? En cuarto lugar, el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu es testimonio de mi salvación y por lo tanto de la vida eterna que ahora tengo. Miren, en el libro de los Hechos tenemos el relato de cuando el Espíritu Santo descendió también sobre los gentiles, es decir, sobre los no judíos. Pedro es buscado por unos hombres enviados por Cornelio. Minutos antes, en una visión, el Señor le ordena ir con ellos cuando desciende un manto y escucha una voz que le ordena que mate y coma. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, comparte el Evangelio y Hechos capítulo 10, verso 44. Hechos 10, 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué sucedió? ¿Ok? Mandan traer a Pedro, Pedro comienza a predicar y en medio de la predicación, sin imponer manos, sin hacer una oración, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. Se derramó el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo supieron? Porque hablaban en lenguas y magnificaban a Dios de la misma manera que ellos lo habían hecho tiempo atrás en Pentecostés. Exactamente igual.
hablaban en lenguas, es decir, el Espíritu Santo los había bautizado. Y si estaban bautizados por el Espíritu, quería decir que eran salvos. Por eso Pedro dice, bueno, ahora ya, ¿qué impide que sean bautizados si ya son salvos? Nada debería impedir que ellos desciendan a las aguas porque ya son salvos. Es decir, el Espíritu Santo ya está morando en ellos. ¿Ah? En ellos. ¿Ok? Y gracias a que hablaron en lenguas, igual que ellos, de la misma manera que lo hicieron ellos, están seguros de que tenían vida eterna. De manera que si hablo en lenguas, si yo hablo en lenguas, puedo estar seguro de que soy salvo y de que tengo vida eterna. Y esta es la cuarta manera de saber, ¿verdad?, que soy salvo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tengo por qué pensar que si no hablo en lenguas no soy salvo. O sea, quiero dejarlo claro, porque existen otras 3 evidencias de que tengo vida eterna, ¿ok? Recordemos que la vida del creyente no consiste en los dones que posee, sino en el fruto del Espíritu que se manifiesta a través de su vida. Los dones, los carismas, son regalos que el Señor nos da para poder operar en el servicio, en el ministerio, en el llamado que tenemos. Pero el fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Es la obra del Espíritu manifestándose a través de nosotros, dejándonos mirar cómo nuestro carácter cada día más y más se parece al de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:22 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero es el fruto del Espíritu, es decir, de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Muy bien, pero aun cuando sé que soy salvo y que tengo como fin la vida eterna, es algo por lo que tengo que esperar a que se manifieste en mi vida cuando una de dos. Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento o muramos y vayamos a la presencia del Padre. El Señor Jesús se lo dijo al ladrón que fue crucificado al lado de él. Vamos a verlo. Lucas 23:42. Lucas 23:42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De donde podemos aprender, primero, que la vida eterna es algo que se recibe de manera efectiva una vez que ha dejado esta vida. Este hombre iba a morir ese día, por eso el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que ¿cuándo se hace efectiva esa vida eterna en mí? En el momento en que dejamos esta vida. En el momento en que dejamos esta vida. Segundo, el tener vida eterna incluye el estar con Cristo. No es que solo nos reunamos con aquellos que se nos han adelantado, no, sino que principalmente estaremos con Cristo para nunca más volvernos a separar, eternamente en su presencia. Y tercero, hay un lugar para hacerlo llamado paraíso. Un lugar que el mismo Señor Jesús nos dijo que habría moradas, habría casas eternas para que las habitáramos. ¿Dónde nos lo dijo? Juan 14:2, que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fue a preparar lugar para nosotros, ¿para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y hay moradas eternas que nos están esperando. De manera que hasta el momento hemos aprendido cuando menos 3 cosas. La primera, que el Espíritu Santo es el que da vida eterna. Eso es lo primero que hemos aprendido. Lo segundo, que yo puedo saber que tengo esa vida eterna si he creído en la obra de Cristo por medio de la fe, que existe en mí el deseo de apartarme de pecado y vivir tomando a Dios en cuenta, vivir en santidad,
teniendo esa seguridad en mí provocada por el Espíritu Santo y si hablo en lenguas, ¿verdad? Y en tercer lugar, ahora sé que esa vida eterna incluye un lugar y la presencia de Cristo. Un lugar y la presencia de Cristo. Pero para poder terminar, necesitamos saber cómo es que recibiremos de manera efectiva esa vida eterna. Es decir, Pablo nos habla de ello en Romanos 8:30. Vamos a verlo. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Un texto, en verdad un texto no fácil de explicar, pero trataremos de hacerlo lo más sencillo, en verdad lo más sencillo que se pueda. Y lo primero que nos dice es que fuimos, en primer lugar, predestinados por Dios para ser suyos. Es decir, que ya habíamos sido escogidos por y para Dios aún antes que nacer. Eso es lo que quiere decir esta palabra, predestino, predestino, predestinó, ¿verdad? Nos predestinó, es decir, ya habíamos sido escogidos por Dios y para Dios aún antes de nacer. ¿Dónde dice, pastor? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos conocía en esa presencia de Dios y él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, para que fuéramos suyos, para que le perteneciéramos. Lo segundo que nos dice es que el tiempo en el que ya estábamos sobre la tierra, fuimos llamados por Dios. Por eso dice, a estos también llamó. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero cuando ya estábamos sobre la tierra en su debido tiempo también nos llamó, ¿verdad? Nos llamó, fuimos llamados por Dios. ¿Cómo nos llamó? Pues nos llamó como a todos, a través de la predicación del Evangelio. Nos predicaron, entendimos, creímos y le entregamos nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 4:7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hay un llamado de Dios sobre nuestras vidas y ese llamado que nos lo hizo como a todo mundo. Nos predicaron el Evangelio, el Espíritu Santo hizo su obra en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones y atendimos a ese llamado, entendimos que necesitábamos un mediador, vimos en Jesucristo ese mediador entre Dios y los hombres, a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entendimos que Él es nuestro Cordero de Pascua, de tal manera que le entregamos nuestra vida, recibimos los beneficios de su sacrificio y somos hijos de Dios. Atendimos a ese llamado de Dios. En tercer lugar, una vez que hemos atendido al llamado de Dios, fuimos justificados por Él. Es decir, no solamente nuestros pecados, en verdad, no solamente nuestros pecados fueron perdonados, no, sino que fuimos tratados como si nunca hubiéramos pecado. ¿Me escuchó bien? Fuimos tratados o somos tratados como si nunca hubiéramos pecado. Mire, esto es como cuando alguien falta al trabajo, pero presenta un justificante. Cuando la persona recibe su pago, cuando la persona recibe su cheque o su sobre, no se le descontó el día que faltó. Se le pagó como si no hubiera faltado. Pues de la misma manera somos justificados, como si no hubiéramos pecado. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Ninguno puede alcanzar esa justificación si sigue creyendo y confiando en sus buenas obras que están siendo hechas conforme a las obras de la ley, por cuanto todos pecamos y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, sino más bien somos justificados por medio de la fe que hemos puesto depositado en la persona, en la obra, en la redención que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. ¿Ok? De eso estamos hablando. Sí, pero en cuarto lugar, nos dice que esos que son justificados también han sido glorificados. Dice, a estos también glorificó. Pero necesitamos entender que lo dice en tiempo pasado, como si ya hubiéramos sido glorificados, para dejarnos claro lo seguro que eso será, no porque ya haya sucedido, sino lo seguro que eso será, que solamente es cuestión de tiempo para que suceda. ¿Cuándo seremos glorificados? Cuando recibamos nuestros nuevos cuerpos después de morir y resucitar o al ser arrebatados. ¿Dónde dice, pastor? Muy bien, veamos dos citas. Primera de Tesalonicenses 4:16 y Primera de Corintios 15:42. Citas que efectivamente nos hablan precisamente de ese tiempo. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué les sucederá a aquellos que murieron en el Señor? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se acuerdan que decíamos que estaremos siempre con Él? Bueno, esta cita nos lo vuelve a decir. Pero aquí lo importante es que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Ahora, primera de Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, cuando nosotros resucitemos, cuando el Señor Jesucristo venga o muramos y resucitemos, lo haremos con un cuerpo glorificado. Por eso dice, a estos también glorificó. ¿Por qué? Porque recibiremos ese cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para poder entrar en gloria y para poder tener y disfrutar de esa vida eterna. De manera que en esa vida eterna entraremos finalmente con cuerpos glorificados. Ahora, piénselo por un momento. De verdad, piénselo por un momento. Piensen lo que eso significará para todos aquellos que nacieron con capacidades diferentes. ¿Será entonces que eso se terminará? Los que no caminaban, caminarán. Los cojos dejarán de serlo. Los que no tenían algún miembro volverán a tenerlo. Si alguna parte de tu cuerpo no funcionaba de manera correcta, pues entonces lo hará a la perfección. No habrá enfermedad ni deformidad. Los enanos dejarán de serlo. Los gigantes también dejarán de serlo. Poseeremos un cuerpo como el cuerpo con el que el Señor resucitó. Perfecto, perfecto. Se acabaron los productos como Mary Kay, Lubriderm, Neutrogena, Clinic, Bioderma, Eucerin, Vichy y todas esas mantequitas que nos untábamos para contrarrestar, para retrasar los efectos del envejecimiento. Ya no envejeceremos. Tampoco se nos caerá el cabello, así que adiós a las lociones capilares, champús y minoxidil. Ni nos llenaremos de canas, así que despídase del Just for Men o los tintes de los que era esclavo. Aleluya, dicen algunos. Algo que verdaderamente nuestros hermanos en la fe esperaban. Todos aquellos que estaban pasando por persecución, que lo habían perdido todo, con este conocimiento se consolaban, y es aquí en lo que depositaban su esperanza. Aquí es donde depositaban su esperanza. ¿En qué? En la vida eterna, en la vida venidera.
en que un día se escucharía la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarían primero. Y después los que quedaran vivos serían tomados, arrebatados en el aire, transformados para encontrarse con todos juntos, encontrarnos con nuestro Señor, para ir a esas moradas eternas que Dios ha preparado para nosotros y estar siempre, por siempre y para siempre con Él, para nunca más volvernos a separar. De tal manera que si lo habíamos perdido todo, en Cristo lo tenemos todo. Segunda de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, es más, la Biblia misma declara que la creación misma gime esperando ser redimida por la venida del Señor. Esta es nuestra mayor esperanza, la vida eterna. Esa vida que fue ganada en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, porque en ti tenemos esa salvación, porque en ti tenemos esa vida eterna, porque eres tú quien sustenta y sostiene nuestras vidas con tu diestra de poder y de justicia, porque esta es nuestra mayor esperanza, Señor. Porque Padre Celestial, en medio de este mundo sí hay problemas, hay dificultades, hay situaciones difíciles que enfrentar. Pero en ti, Dios, tenemos esa esperanza de nuestra resurrección. Tenemos esa esperanza de un nuevo cuerpo glorificado, completamente redimido por ti. Dios, libre de toda enfermedad, libre de toda dolencia, libre de toda imperfección, para ir a esas moradas que has estado preparando durante todo este tiempo para nosotros, para ocupar nuestro lugar a la mesa, Señor, para estar contigo siempre. Y de verdad, esta es la mayor recompensa que ninguno de nosotros podría esperar. Sí, es verdad, extrañamos mucho a los que se nos han adelantado y esperamos con ansias el poder verlos nuevamente, en condiciones completamente distintas, completamente diferentes a las que gozamos en medio de este mundo. Pero nuestra mayor esperanza se encuentra en estar contigo para nunca más volvernos a separar de ti. Porque te amamos, Dios, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos guardar esa esperanza y que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles que estamos enfrentando, nos consolemos de la misma manera que lo hacían nuestros hermanos del primer siglo en medio de la persecución, sabiendo que nuestra esperanza es eterna, Señor, y es segura, porque tú eres quien lo ha prometido. Y tú no mientes, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que todos los días nos estamos escuchando a través de ese devocional diario.
Que los días lunes, como el día de mañana, vas a recibir esa enseñanza que estamos impartiendo. Seguimos viendo Primera de Corintios. Dios nos ha estado hablando a través de esa preciosa carta. Y los domingos nos seguimos escuchando aquí. Estamos por cerrar, por concluir esta serie de estudios acerca de Juan 3:16. Que el Señor te bendiga.